Simplemente con la misma inversión todos van a salir beneficiados. La unión reforzaría un equipo que contará con 20.000 expertos en tecnología, datos, IA y ciberseguridad. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA. Pero cariño, ¿cómo va a ser una casa sin facturas? ¿Eso será solo el primer mes o será una oferta? La casa desenchufada de Grupo Index es completamente autosuficiente y sin facturas para siempre, gracias a sus placas solares, su geotermia y su almacenamiento. La casa más eficiente del mercado y además completamente personalizada. Conoce las casas disponibles de Grupo Index en Madrid, en Puerta de Hierro, Las Rozas y Cubas de la Sagra. Y en Málaga, en Mijas. grupoindexmadrid.com. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Me dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Con IDE Inmobiliario. Actualidad e innovación en el sector inmobiliario en Radio Intereconomía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a este programa con IDE Inmobiliario. Cuando son las 11:09, nos vamos a intentar abordar los asuntos que les hemos preparado esta mañana y que vamos a hablar de algo que está ocurriendo en la ciudad, en Madrid. Vamos a hablar de grandes proyectos realizados sobre edificios también emblemáticos, porque esta mañana hablamos de estos cambios con algunas de las empresas que están ayudando a crear una nueva ciudad del futuro, un nuevo concepto y también un nuevo modelo. Dicen los expertos que Madrid se ha convertido en una de las ciudades más codiciadas para invertir en propiedades de alto nivel, solo por detrás de París y también de Dubái. Y siendo consciente de ellos, algunas compañías se adelantan ya esos cambios que están llegando al mercado. Hoy vamos a hablar con Persépolis, es una compañía especializada en proyectos inmobiliarios exclusivos cuyo enfoque se centra en la combinación de propiedades de lujo con marcas de prestigio que les permite ofrecer viviendas de alta calidad. Presentaban hace unas semanas una de las joyas de la corona, como es el último proyecto se trata precisamente de un palacio, Torre Almiranta, que es un edificio de finales del siglo XIX que está rehabilitado para que vuelva a ser lo que fue un edificio residencial de lujo. Es un edificio que está totalmente lleno de historia y donde se van a comercializar 15 viviendas llamadas a ser el referente de lujo en nuestra ciudad, en Madrid. Sabremos mucho más de este proyecto. Ya les adelanto que les va a sorprender porque nos va a acompañar Naim Frank, que es la comercializadora del proyecto, y también el estudio de arquitectura encargados de dar forma, de ponerles la belleza a este proyecto, que son la arquitectura de Julio Touza. Y seguiremos recorriendo también el mercado con JV20 y Urban Hospitality Group,
que han lanzado Cando. Es un operador premium del Senior Living que inicia su andadura con su primer proyecto ubicado en la urbanización de La Moraleja, aquí en Madrid. Se trata de un proyecto de alto standing con servicios exclusivos dirigidos a un público senior que busca pues un modo de vida más experimental y también basado en el bienestar. Está localizado en una parcela de 20.000 metros cuadrados, rodeada de naturaleza y también de amplias zonas verdes, donde los espacios dedicados a estos servicios y también a estas instalaciones ocupan una superficie de más de 1.500 metros cuadrados. CBR comercializa en exclusiva este proyecto. Llega en un momento en el que el mercado tiene un amplio potencial de crecimiento para este segmento de Senior Living, donde la oferta está siendo muy escasa ante una potencial demanda creciente de los senior independientes. Vamos a hablar sobre ello. Nos va a acompañar precisamente la comercializadora, en este caso CBR, y también la directora general de Cando. Y también vamos a conocer de todos los detalles de algo que va a ocurrir del 23 al 25 de abril, porque llega la 8ª edición de Revil. Este año IFEMA en Madrid va a coger de nuevo esa 8ª edición, en la que se ha convertido ya esta feria en la mayor feria europea especializada en construcción industrializada. Bajo el lema "Es tiempo de la construcción industrializada", llega esta edición que va a reunir a más de 27.000 profesionales del sector, que van a dar a conocer esas oportunidades de un modelo con las que hacer frente a los desafíos como el déficit de vivienda pública, también el objetivo de la Unión Europea puesto en la sostenibilidad, o también la falta de talento que se vive en la edificación. Hablaremos con la directora de Revil, con Gemma Travería, en tan solo unos minutos. Y con todos estos asuntos comenzamos un miércoles más este programa, Connie, de Inmobiliario. Elena Fraile dirige y presenta Con IDE Inmobiliario. Y comenzamos aquí este programa con IDE Inmobiliario, hablando, bueno, pues de lo que les hemos anunciado. Hay mucho por hacer aquí en la ciudad de Madrid y algunas de las compañías están trabajando para dar forma a este nuevo concepto, a nuevos modelos que están llegando hasta el mercado. Voy a presentar, por empezar, a Julio Touza, el estudio de arquitectura Julio Touza, que viene a acompañarnos esta mañana. Julio, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estamos? Bien hallado. ¿Qué tal, Elena? Hacía tiempo que no nos veíamos. Hacía tiempo y es un placer siempre estar en vuestra casa, aquí en Intereconomía, y contigo en tu programa. Un lujo, y además también con estos compañeros magníficos. Hoy he estado viendo ese proyecto que estás realizando, un maravilloso proyecto sobre un edificio emblemático, un edificio que tiene una gran historia. Claro, cuando un estudio de arquitectura llega hasta este tipo de edificios, Julio, claro, para vosotros, ¿qué significa? Pues fíjate, yo creo que la rehabilitación es uno de los ejercicios de humildad más importantes para un arquitecto, porque a nosotros, que a todos nos enseñan en la escuela, yo creo que no siempre, a veces acertadamente, que hay que ser un gran artista, que hay que expresarse y que tienes que hacer algo que lo vea todo el mundo. Yo creo que eso es matizable y que la arquitectura requiere algo más de prudencia, pero cuando tú rehabilitas, haces un poco un ejercicio de arqueología, de ver lo que otro pensó, lo que otro diseñó, y además respetarlo y preservarlo, ¿no? Y por lo tanto es un ejercicio de humildad, te tienes que meter casi en el traje de otra persona. Entonces yo creo que la manera de aproximarse a un proyecto de rehabilitación tan emblemático como ese es con un tremendo respeto por el arquitecto que lo hizo, en este caso además Eduardo de Adaro, el arquitecto del Banco de España, un arquitecto muy significativo del eclecticismo español de finales del 19 y principios del 20, y que además aquí pudo hacer un ejercicio muy especial porque se encontró con un promotor, con el vizconde Torre Almiranta, que quería también hacer algo muy especial, porque no dejaba de ser un edificio en el que este hombre tenía en parte su casa, pero el resto era una inversión para tener grandes viviendas para la burguesía madrileña de alquiler, ¿no? Pero esa idea de que él iba a vivir también ahí hacía que esa casa tuviera ese concepto, como muy bien decías antes, de casa-palacio, ¿no? Y que trascendiera lo que era el mero edificio de alquiler de los que conocemos tantos de la época en Madrid. Por eso uno se sorprende cuando entra a un edificio
de este porte y se encuentra ese paso de carruajes espectacular, una escalera mucho más allá de lo normal, casi imperial. Te encuentras cosas que no serían las esperables en estos rincones de Madrid, y esa es un poco la historia de la que hablabas, que tiene este edificio tan mágico. Hay que cuidar estos edificios, ¿no? Porque son muy especiales. Decíamos que cuando entras y guardan tanta historia, ¿no? Hay que reflejar parte de esa historia en el edificio, ¿no? En la nueva rehabilitación. Decías, es muy difícil, cuando entras te da cierto respeto, ¿no? ¿Qué guarda este edificio de la historia, Julio? Bueno, lo que queda de estos edificios, que muchos han sido, y este es un caso muy maltratado, porque al final es un edificio que ha tenido una vida procelosa, con locales, fachada modificada en las partes comerciales, ha tenido usos de oficinas, pero cuando uno entra sigue encontrando materiales originales, un ascensor original, maderas, barandillas, alguna chimenea espectacular que nos hemos encontrado y que por supuesto vamos a conservar. Fundamentalmente, siempre estos edificios, como están tan bien construidos, quedan sus fachadas, sus estructuras, ¿no? Que son los elementos, diríamos, casi como los huesos y la piel, lo más importante, ¿no? Eso permanece, y obviamente hay que preservarlos. Primero, porque además tienen estos edificios acertadamente un alto grado de protección, pero segundo, por pura lógica y por responsabilidad, ¿no? El problema y el reto es que no es muy fácil hacer compatible, y esa es quizás la magia de nuestro trabajo, hacer compatible un edificio diseñado a finales del XIX con las tecnologías y las tipologías inmobiliarias del siglo XXI. Los modos de vivir han cambiado, por supuesto las instalaciones y las cosas que necesitamos en nuestras casas y los estándares de confort son distintos. Fíjate que en una revista que había, la primera revista del Colegio de Arquitectos de hace más de 100 años, que este edificio tiene grandes comodidades, tiene baños, tiene, ¿no? tiene ventilación, claro, porque esos eran auténticos lujos y auténticos elementos de confort, lo que hoy consideramos estándares mínimos, y que por tanto hoy estamos con unos niveles de sofisticación mucho más altos, pero eso hay que hacerlo compatible con la historia, ¿no? Es decir, que toda esa nueva vida que se le da al edificio no sea a base de matarlo, sino que sea a base de preservarlo. Ese equilibrio es el que hace que estos trabajos para nosotros sean un auténtico reto. Auténtico reto, porque es un proyecto que cuenta, además lo decíamos, con Persepolis Investment, que ha adquirido el edificio en el año 2022 y cuyas viviendas dicen que para los más afortunados propietarios se podrán entregar a partir del primer semestre o trimestre del año 2027. El encargado de la comercialización es Naim Frank. Con nosotros se encuentra Carlos Zamora. Carlos, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado, fenomenal. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, encantado de estar aquí. Igualmente de recibido. Decíamos, esta joya va a estar compuesta por 15 viviendas. Correcto. Bien. ¿Cómo se comercializa un edificio como puede ser este edificio de Sagasta, que se encuentra en Sagasta 27, ¿no? Correcto, exacto, sí, Sagasta 27. Como ha dicho Julio, la verdad es que el proyecto es una auténtica joya, que es un proyecto único ahora mismo en Madrid. Combina perfectamente lo que es la arquitectura clásica con esa modernidad más contemporánea. Vamos a intentar respetar todos los elementos clásicos, la mayoría, lo que podamos, ¿no? Lo que pueda Julio, con todo lo que son los suelos de mármol, la madera, la carpintería exterior, etcétera, pero a la vez se va a convertir en un proyecto extraordinario de 15 viviendas que van a ser únicas, todas diferentes, entre 1 y 4 dormitorios, y en un edificio que va a contar con una serie de amenities y de servicios que también lo van a hacer único, ¿no? Va a tener pues desde, por supuesto, parking hasta una piscina climatizada, zona de spa con jacuzzi, vestuarios, zona de tratamiento, va a tener un gimnasio, va a tener en el rooftop arriba, en la azotea, una zona de chill out con biblioteca, con una zona para bar, etcétera, para poder recibir invitados, con lo cual, bueno, va a hacer que el proyecto sea muy, muy especial. Una nota sobre la ubicación, que está en el distrito de Chamberí, pero justo en el límite entre lo que es Almagro y Justicia, con lo cual, bueno, pues tiene lo mejor de las dos partes, ¿no? La parte de Almagro, que es una zona más residencial, más clásica, palacetes, embajadas, etcétera, pero con Justicia justo cruzando la calle, que es una zona mucho más dinámica, más contemporánea, con arte, con una oferta gastronómica muy importante, ¿no? Estos compradores van a poder
yo creo que beneficiarse de todo esto. La comercialización va a ser una comercialización, por supuesto, muy exclusiva, muy personalizada. Como digo, 15 elementos que son diferentes y que son 15 joyas y bueno, lo haremos basándonos fundamentalmente en un showroom que se ha diseñado con la ayuda de Messer y con el estudio Julio también, donde hemos querido crear una cosa muy especial y única, que no es un showroom al uso donde puedas ir a ver las calidades ni cómo va a quedar el piso que vas a comprar, sino muy, muy lejos de eso. Lo que se va a tratar es de crear una atmósfera que te traslade a esa situación un poco más clásica que transmite el edificio y que puedas ir descubriendo un poco todos los matices y todos los detalles que va a tener este proyecto, ¿no? Entonces va a ser también una comercialización un poco fuera de lo normal y muy, muy detallada, muy especial. Luego, ¿te parece hablamos del precio? Por si alguien se anima, porque se puede comprar una vivienda ya, ¿no? Entiendo. Correcto. La venta. Sí. La comercialización, bueno, pues se lanzó el proyecto hace unas semanas y efectivamente ya está, ya se podría comprar o se podría reservar. Justo estamos empezando ahora la obra. Con lo cual, bueno, ya el edificio no se puede visitar porque está en obra, pero sí que se puede ver por fuera y tenemos el showroom donde disponemos de todos los materiales de marketing para poder explicarlo bien. Pero ya hemos visto lo que van a ser, cómo van a ser esas viviendas, ¿no? Cómo van a estar decoradas también por parte del estudio de diseño. Lázaro Rosa, el interiorista con el que colaboramos, que es un amigo y es un grandísimo interiorista, es Lázaro Rosa Violán, que Persepolis ha tenido el acierto para completar, ¿no? este concepto de máximo lujo, pero también de interpretación de la historia. Yo creo que nuestro amigo Lázaro es algo que hace muy bien, pues incorporarle en el proyecto de interiorismo creo que sea un auténtico acierto y de tal manera que eso consigue o configura, pues yo creo, un proyecto de altísimo nivel, de altísima calidad. En Madrid, Carlos, está siendo un polo de atracción para la inversión en lujo en este momento. Nos estamos convirtiendo, decíamos antes que nos estamos convirtiendo a nivel de ciudades como pueden ser París, como puede ser Dubái. ¿Madrid en qué momento se encuentra? Pues Madrid está, yo creo que en el mejor momento. En los últimos años, efectivamente, está siendo un polo de atracción de inversores en el residencial lujo, high-end, como queramos llamarlo. Es un polo de atracción, además, no solo para los clientes internacionales, ¿no? Todo el mundo habla de la atracción y de cómo está llegando el cliente internacional, que desde luego cada vez es más, pero también para los clientes nacionales. Hay mucho inversor, comprador, tanto de Madrid como de otras provincias en España, que todavía siguen siendo mayoritarios. Según nuestros datos y en función de la experiencia que nosotros tenemos en el desarrollo de nuestra actividad, el año pasado más o menos el 55% de los compradores de viviendas de alto nivel que hicimos en Knight Frank fueron españoles. Es verdad que ha bajado un poquito respecto al 60% del año anterior, o sea que los internacionales van ganando cada vez más peso. 45% más o menos de las ventas fueron clientes internacionales. De esos, un 33% fueron latinoamericanos, que todavía tiene bastante peso, fundamentalmente cliente mexicano, pero ya el cliente norteamericano, que estamos oyendo ya en los últimos meses, que cada vez está ganando más peso el cliente norteamericano, pues es verdad que representó un 8% este año, o el año pasado, respecto a un 2% el año anterior. Y luego nos queda pues un 3% de compradores de otras nacionalidades diferentes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es cierto que la atracción es importante. Madrid pues tiene una oferta para todos estos clientes internacionales brutal, pero no solo por el clima y la calidad de vida, sino una oferta gastronómica, una oferta hotelera espectacular, una oferta de cultural, incluso una oferta de escuelas de negocio. 3 de las 10 mejores escuelas de negocio del mundo están aquí. Tiene una seguridad física y jurídica que es muy valorada para determinados clientes extranjeros. Bueno, pues claramente está posicionado, como has dicho tú, pues yo creo que ya al mismo nivel que otras capitales europeas de las más importantes. Y también porque en el mercado, lo hemos dicho muchas veces, nosotros resultamos un mercado muy atractivo, pero un mercado que sigue siendo todavía en esa horquilla de precios casi, te voy a decir,
barato, ¿no?, para los inversores internacionales. Bueno, es verdad que Madrid, Julio lo decía antes, ¿no? Es verdad que Madrid está alcanzando ya unos precios en el residencial prime bastante potentes. Bueno, no quiero hablar de medias, pero obviamente tenemos proyectos que están alcanzando ya los 20.000 y algunas piezas concretas, algunos áticos que están incluso en 25.000 euros metro cuadrado, lo cual es un precio muy importante y que sobre todo hemos tenido pues este crecimiento en los últimos años, ¿no? Venimos los 2 últimos años creciendo a ritmos de 5,5%, 6%. Creemos que esto se va a mantener porque sigue habiendo poca oferta y una demanda muy potente. Es verdad que la oferta de proyectos Prime en Madrid pues es la que hay. Lo puedes contar las unidades que hay disponibles, ¿no? Prácticamente, con lo cual, mientras esa oferta sea limitada, pues los precios van a seguir creciendo, yo creo que de manera suave y paulatina. Y decía, claro, cada vez que aparece un proyecto así, pues nos sorprendemos por lo que es el proyecto en sí, porque es un edificio emblemático con historia, a nivel, como decimos, de otras ciudades europeas, con, bueno, pues al alcance, te iba a decir, de inversores internacionales y también locales, pero siendo ya un referente del mundo del lujo, de la vivienda de lujo, ¿no?, sobre todo para Madrid. Sin duda, y es muy importante además que en Madrid contemos cada vez más con este tipo de proyectos, ¿no? Unos proyectos de calidad, con arquitectos de primer nivel, que es muy importante, y con diseños y con amenities pues que son comparables con cualquier proyecto que puedas tener en Londres o en otras capitales potentes, ¿no?, europeas. Y eso está haciendo que todos estos clientes extranjeros que vienen, que la mayoría son clientes muy cualificados y con mucha experiencia, pues al final estén comprando porque ven que estamos en un nivel y ofrecemos un producto pues muy acorde a lo que ellos tienen en otros, como puede ser en Estados Unidos, en Miami, en Nueva York o en Londres, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando de proyectos, ahora seguimos hablando de precios. Voy a hablar con vosotros, decía yo, 25.000 euros el metro cuadrado en lugares de lujo. Uf, una media muy alta. Ahora seguimos hablando de precio también, pero quiero presentar otro de los, decíamos, hoy hablamos de muchos proyectos interesantes que están llegando hasta Madrid, y uno de ellos hablamos de, bueno, pues como JV20 y Urban Hospitality Group han lanzado Cando. Es el operador premium de Senior Living que inicia, como decimos, su andadura con ese primer proyecto, y lo hace en uno de los lugares también, bueno, emblemáticos de Madrid, como es La Moraleja. Nos acompaña Aisa Maldonado, directora general de Cando. Bienvenida, Aisa, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, todo bien? Pues nada, muy bien, encantada de estar aquí. Igualmente. Y sobre todo encantada de representar a Cando y a este producto, ¿no?, que es un producto único en la ciudad y un referente. Yo creo que va a ser un referente. ¿Cómo es este proyecto? ¿Cómo va a ser este referente dentro de Madrid? Cando, sobre todo yo diría que Cando, que viene de la palabra japonesa que expresa pues una emoción, ¿no? Y expresa sobre todo esa emoción que se siente cuando ves algo de valor. Pues es un poco lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Y lo que se ha hecho desde esa unión y ese joint venture entre JV20 y Urban Hospitality, es crear, bueno, pues un producto que genera emoción. Y hablaba Julio antes un poco de la variedad y de los cambios que ha habido en los modelos de vida y de los valores que se van buscando y que a lo mejor se van recuperando, sobre todo cuando llegamos a la etapa senior, pues ese es el sueño que tienes, ¿no? O sea, ¿dónde has querido estar toda tu vida? Pues en un sitio como Cando. Yo diría que es un poco el sueño cumplido de mucha gente, para empezar de todo el grupo que está detrás y que creó este concepto, porque al final es una forma de vida, ¿no? Y es una filosofía de vida. Vivir en Cando como tal, no es un senior living al uso. 20.000 metros cuadrados de suelo para desarrollar, ¿qué exactamente? Pues son 20.000 metros cuadrados que después de toda la construcción se quedan con 1.500, 1.800 metros cuadrados de espacios comunes, pero son 3 bloques de vivienda con apartamentos de diferentes tipologías, de 1 o 2 dormitorios, algunos de 3 dormitorios también. Y luego, sobre todo, nosotros damos mucha importancia a las zonas comunes, ¿no? Porque dentro de todos nuestros pilares, los 4 pilares básicos que tenemos, el más importante, diría yo, que es la comunidad, ¿no? Es crear y generar esa comunidad entre todos los residentes y todos los que vamos a estar allí día a día. No voy a decir a lo mejor que una familia, pero yo diría que sí, que en algún momento llegaremos a ser un poco como familia. Y que el residente pueda disfrutar, bueno, pues de su día a día en su casa, pero que al mismo tiempo tenga todos esos servicios, pues como un transporte diario, actividades diarias, porque al final
la parte sobre todo transversal y en lo que nosotros nos basamos es en la longevidad, ¿no? Y cuando hablamos de longevidad, hablamos sobre todo del concepto de longevidad, no llegar a los 100 años de cualquier forma, sino con una calidad de vida. Y... Bueno, a lo mejor sí. Bueno, pero con calidad de vida, sintiéndonos bien, cuidándonos, ¿no? Entonces, hablamos mucho de la medicina preventiva y de todo lo que es el cuidarse para llegar bien, ¿no? No la necesidad de voy al médico porque estoy mal, no. Me empiezo a cuidar desde ahora y ya llego ahí a ese punto, pero en buena forma. Entonces, bueno, es crear un poco actividades que sean diferentes, que la oferta gastronómica va a estar muy cuidada, todo lo que es la parte de well-being, la parte de spa, de healthcare, todo va a estar con Clínica Navarra un poco soportando toda esta parte, y además Teladoc, que es muy potente a nivel global. Entonces, bueno, tenemos todos esos servicios que hacen diferente el día a día. Está en construcción. ¿Cuándo se va a construir? ¿Cuándo se va a poder comercializar? ¿Cuánto tiempo? Ya estamos en comercialización, ¿Sí? como ¿También? comentabas antes, con CBRE, que lleva un poco la parte en exclusiva. La obra terminará pues a finales de junio aproximadamente, y yo creo que en septiembre ya estaremos arrancando. Pero ya se puede pedir información, ya se pueden hacer algunas visitas, hay planos. Tenemos un poco todo lo que es la información de lo que se va a hacer en los próximos meses, con lo cual, bueno, pues además es una zona maravillosa. Yo tengo que decir que a los que somos de Galicia de adopción, la primera vez que yo llegué a esta parcela, cuando llegué dije, madre mía, es como estar en Galicia, es como estar en casa, pero a 10 minutos de Madrid. Y para mí la verdad es que creo que a cualquiera que llega allí, bueno, pues el sentimiento es un poco de oasis, ¿no? Es como un santuario, estar en medio de la ciudad, pero con todo ese bosque que rodea la parcela, que es una maravilla. Seguramente que hay más de uno interesado ya, Aisa. Seguro, Sí, seguro. ¿no? Y más de uno que ya casi ha comprado ¿Ah, sí? y está ya disfrutando de la agenda que va a vivir con nosotros. Bueno, vamos a saludar, porque si hay algo interesante, es una de las ferias que se ha convertido en una cita imprescindible, la cita europea por excelencia, me atrevería a decir, que es Reveal, que se va a celebrar, como lo decíamos, del 23 al 25 de abril. Allí estaremos, además, para conocer todos los detalles de esta feria. Llega a su 8ª edición, se va a celebrar en IFEMA, y al otro lado del teléfono tenemos a Gemma Traverías, directora de Reveal. Gemma, bienvenida, buenos días. Buenos días, hola Elena. ¿Qué tal, cómo estamos? Bien, aquí un poco ocupados, siempre digo yo. Bueno, es que todo el tiempo estamos en recta final. Claro, estamos en recta final, y organizar un evento pues de este tamaño pues tiene sus qués, y más en los últimos días, ¿no? Cuando se acerca ya la fecha de celebración. Bueno, es que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, decíamos 23 y 25. Bueno, este año, 8ª edición, llega con un eje central que pivota en esta edición, lo decíamos, que tiene mucho que ver con la industrialización, ¿no? En ese futuro de la edificación. ¿Qué presenta o cómo se presenta este año Reveal, Gemma? Bueno, pues como bien decías, es la 8ª edición, y la suerte que tenemos es que el evento, pues edición tras edición, va creciendo de forma exponencial. Y bueno, pues este año vamos a reunir en Madrid a más de 27.000 profesionales, pues que van a encontrarse con una zona de exposición donde vamos a reunir. Bueno, tenemos ya más de 630 firmas expositoras y bueno, con un congreso con 8 auditorios, en el cual se organizan sesiones durante toda la jornada. Los auditorios funcionan de forma simultánea, por tanto, imaginar el nivel de contenido que mostramos esos días. Es realmente un espacio de inspiración, de conocimiento, para actualizar. Yo siempre digo que es una masterclass de 3 días para todo el sector. Y bueno, y con muchas oportunidades también, bueno, de encontrarnos todos, ¿no? Todos los del sector, y también generar momentos de networking. Entonces son 3 días de muchísima actividad, que lo pivotamos alrededor de esto, ¿no? De una zona de exposición donde las empresas traen sobre todo innovación, el congreso, donde hay pues toda la actualización a nivel de innovación de lo que está pasando en la industria, y luego pues el hecho de podernos encontrar. Son tres ejes importantes
que, bueno, pues que se van a dar cita en Madrid muy en breve. Decíamos, o decía hace unos minutos, que se va a hablar mucho de industrialización, de construcción industrializada, en un momento interesante, en un momento casi, iba a decir, de cambio de ciclo, porque hay que hacer frente a los desafíos, ¿no? Se va a hablar, entiendo, en esas charlas y en esas jornadas también del déficit de vivienda pública, de sostenibilidad, también de la falta de talento que vive la edificación. ¿Cuál es la sensación con la que llega el sector? ¿Cómo se llega a esta edición? Pues el sector, yo diría que está en un momento de cambio, pero que es un momento de cambio que es bastante ya evidente hacia este modelo constructivo que es la industrialización. Nosotros, cuando organizamos la primera edición, que fue en el 2018, ya me acuerdo que estábamos hablando ya de impulsar el cambio de modelo constructivo en el sector, pero en ese momento tuvimos en la zona de exposición únicamente 2 firmas que llevaban alguna solución en construcción industrializada. Esta edición, que es la 8ª, tenemos ya el 80% de empresas que participan que vienen con soluciones para la industrialización. Entonces, es para mí un cambio y que está surgiendo en el sector y a partir de ahora, digamos que yo creo que el futuro es la industrialización, pues porque es la solución a muchos de los problemas que se hablan continuamente, ¿no? En estos foros, y se ha hablado también antes aquí en este programa, ¿no? El hecho de que la falta de vivienda, entonces necesitamos construir viviendas de forma mucho más rápida. La sostenibilidad es una forma mucho más eficiente de controlar también los recursos. Y luego, pues la falta de mano de obra, que sí que es un problema importante ahora en el sector. Entonces, la construcción industrializada te facilita el poder atraer, por ejemplo, el perfil de gente más joven, porque también pues incluyes parte de tecnología, y luego el perfil de la mujer, porque es en un entorno mucho más seguro. Y que permite también la conciliación familiar de forma más fácil. Entonces, la construcción industrializada es, digamos, es el futuro, ¿vale? Nosotros le hemos llamado a esta edición It's Time, Industrialized Construction, es un call to action, y además que va totalmente de la mano de la tecnología, la digitalización, la automatización también de las fábricas para construir viviendas, y de la sostenibilidad. Entonces, y va a ser, fíjate, es el momento. Como siempre hay países invitados, regiones invitadas. Este año va a estar Navarra como región invitada, como ejemplo claro de industrialización, y también Austria como país invitado. ¿Qué van a aportar estos dos referentes, estas dos regiones, este país, Austria? ¿Qué va a aportar? Sí, mira, nosotros siempre tenemos, cada edición hemos tenido una región invitada, que era para dar visibilidad a las políticas que estaban llevando a nivel autonómico y poderlo compartir pues con el resto de profesionales. Y a partir de la edición pasada, nosotros organizamos un consejo asesor, que lo juntamos 2 veces al año, y en este consejo asesor se hizo una petición, era de empezar a internacionalizar el evento de Revil, ¿no? El hecho de que pudiéramos pues atraer empresas de fuera, y que empresas de fuera pudiesen ver, ¿vale? Profesionales de fuera pudiesen ver lo que estamos haciendo aquí. Entonces, este año ya tenemos a Austria como país invitado. Austria es un país que tiene un modelo de vivienda social, digamos que admirable a nivel europeo. Entonces nos van a traer y a explicar cómo es su modelo de vivienda social. Va a haber un pabellón también de empresas austríacas participando. Vamos a tener al embajador en la ceremonia inaugural de Revil. O sea, va a ser la primera vez que tenemos un embajador en una ceremonia inaugural. Y el apoyo e involucración de Austria ha sido muy importante en esta edición. Entonces, lo que queremos es siempre ir haciendo en cada edición una pincelada a un país diferente, pues para que haya, digamos, tanto un acercamiento de nosotros hacia ellos como ellos hacia lo que estamos haciendo nosotros aquí a nivel más nacional. Y Navarra, pues Navarra es una región que tiene ahora el primer centro de tecnología y de innovación para la construcción industrializada. Entonces,
tenía todo el sentido, aparte que están haciendo planes de vivienda muy interesantes para poder compartir. Y hay que compartir, ¿no?, ese conocimiento que llega también de otros países, ¿no? Bueno, para convertir también España, lo decíamos en alguno de la presentación, cuando estuvimos en esa presentación, hablamos de que podíamos ser España un referente en industrialización de cara, bueno, pues a otros países europeos, ¿no? Porque se está trabajando, lo está haciendo muy bien la industria aquí en España, en industrialización, y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no?, de cara a otros países, ¿no?, de cara a esa exportación de ese talento que tenemos aquí en España y que, bueno, Sí. En este sentido, quería decir que también estamos trabajando en esta división y de hecho vamos a tener 15 delegaciones internacionales que vienen pues tanto de países europeos como sobre todo de países latinoamericanos. Entonces son delegaciones de promotores y constructores de allí que justamente vienen a ver qué estamos haciendo aquí nosotros a nivel de industrialización. Y ya somos referentes. Ya somos referentes. Súper interesante. Bueno, no digas bien alto porque en Europa tenemos otros referentes. Bueno, aquí la construcción industrializada copa solo un 10%. En otros países este tanto por ciento es bastante más elevado. Bueno, pero vamos sumando año tras año. Decías tú la presencia de esas industrias de la industrialización. En la primera edición de Revil era de un torno a un 2% y ya hay un 80% de empresas que llegan con una parte de industrialización, o sea que eso hay también que ponerlo en valor. Gemma, de estas jornadas siempre hay alguna o alguna de las ponencias que tiene algún ponente especial. Este año, ¿quién va a ser ese ponente especial? Sí, siempre intentamos traer algún top speaker para que nos haga una sesión de keynote. Y este año tenemos a Dominique Perrol, tenemos arquitectos muy reconocidos por proyectos que han hecho a nivel internacional. Dominique Perrol es uno de ellos. Tenemos a Massimiliano Fuxos también. Y está también Josep Ginás, que es un arquitecto también que ha ganado un premio recientemente, esto a nivel de arquitectura. Y luego, bueno, pues tendremos también participación en este caso de Maite Verdú, que es la directora general, ya sabemos, ¿no?, de Agenda Urbana y Arquitectura del Bilbao también. Y hay una sesión única del Ministerio para explicarnos también cómo están avanzando en sus planes, ¿no?, en ese sentido. Aquí tengo la mesa. Bueno, pero tenemos a más de 700 ponentes, quiero decir que hay muchísimo que ver, hay muchísimo que escuchar. Y aprender, yo me atrevería a decir aprender, porque aquí aprendemos. Y aprender. A aprender todos juntos. Aquí hay un referente. Gemma, tenemos un referente, decías, del mundo de la arquitectura. Hoy nos acompaña, no sé si la has podido escuchar, Julio Touza, referente en España y también en todo el mundo de la arquitectura. Julio, vosotros habéis estado presentes en muchas de estas ediciones de Revil. El cambio en España, hablando del mundo de la arquitectura, en los últimos años ha sido muy importante. Hemos ido evolucionando, nos hemos ido, te iba a decir, yo me atrevería a darnos a conocer a esos proyectos que tenemos tan importantes y tan interesantes, cuando antes casi eran desconocidos y no se hablaba de ellos. Bueno, España ha tenido una evolución a nivel arquitectónico espectacular en los últimos 40 o 50 años, pero especialmente en la última década, y sin duda Gemma, su equipo Revil han sido un agente de cambio en cuanto a que España sea ahora mismo uno de los países con una transición hacia la industrialización más importante, cuando esta ha sido una lucha muy difícil, era predicar en el desierto. Piensa que mi padre hace 50 años es uno de los 3 primeros profesores en la Escuela de Madrid que monta la cátedra de prefabricación e industrialización, que no existía ni como asignatura en la Escuela de Arquitectura, ¿no? Y era muy difícil en un país que tenía tantísima tradición, tantísima mano de obra, tantísima artesanía, pues no era fácil hablar de industrialización. Hoy, sin embargo, que es una absoluta necesidad por varios motivos, por sostenibilidad lo es, pero lo es también por esa falta de mano de obra que no tenemos, lo es también por la necesidad de incorporar a la mujer al mundo de la construcción, lo cual es muchísimo más sencillo de hacer en fábricas, lo es también por atraer a una generación mucho más joven que no quiere trabajar en obras y que sí quiere trabajar en procesos industriales que son mucho más atractivos. Pues es un camino, yo creo que inexorable, por el que tiene que caminar todo el mundo, y España en los últimos años pues está cogiendo un cierto liderazgo y hay grandes empresas españolas
en prefabricación de sistemas modulares, en prefabricación de componentes o incluso ya de grandes piezas prefabricadas o casas prefabricadas, y sin duda estamos haciendo, yo creo, como país un camino en el que debemos apostar, incidir, y ferias como Reveal, que son un auténtico referente del sector. Mi padre ha sido muchos años y ha colaborado, y colaboramos encantadísimos, porque creo que se hace una labor de difusión y de conexión de toda la industria, que es fundamental, porque no hay industrialización si no está toda la industria en sintonía. Al final, esto no es una empresa que vende coches, monta el coche. Aquí hay una cadena de valor en la cual hay un promotor, hay un suelo, hay unas entidades públicas que tienen que autorizar y que son quizás hoy las que más podrían ayudar. Pensar, y no me quiero alargar, pero pensar que uno de los problemas, y mi padre siempre predica de esto, no hay industrialización, sino hay estandarización. Para estandarizar tienes que tener unas medidas claras. Para tener unas medidas claras tienes que tener una normativa clara. No puede ser que el tamaño de un baño sea distinto en Móstoles que en Alcorcón, que en Parla, pero esto es así. Si tú coges los planeamientos urbanísticos de todas nuestras ciudades, he cogido algunas españolas, digo madrileñas, pero por toda España, la normativa urbanística es distinta. No podrías estandarizar una casa, ¿no? Ese es uno de los grandes retos que tenemos, y por eso es fundamental una colaboración público-privada de todo el sector para que el futuro de la industrialización sea la realidad dominante del mercado. Todavía no lo es, pero ya hay un gran protagonismo de la industrialización en la construcción española. El otro día hicimos además un programa de industrialización y nos llamaba la atención, porque es verdad que no se conoce a lo mejor dentro del sector, pero esa estandarización necesaria, porque claro, hablamos de que si no se estandariza las medidas de lo que es la industrialización, ventanas, puertas, es una locura. Es una locura, una absoluta locura. Dice, aquí hay que poner estandarización, porque si no, no seguiremos adelante. Claro, es que no podemos. Es que prefabricar, industrializar no es hacer cosas en una fábrica. Hacer cosas en una fábrica es hacerlas más cómodas que en una obra. Y ordenarlas. Pero si tú las haces todas distintas, no estás aprovechando las ventajas de la industrialización. La industrialización, el Fordismo, ¿no?, es repetir muchas veces lo mismo y sacar todas las ventajas de la calidad y de la economía de escala que un proceso industrializado, repetitivo, mecanizado y modularizado permite. Pero para eso, efectivamente, la estandarización es esencial. Y también estas reglas de estandarización. Gemma, ¿nos escuchas? Sí. Ay. Julio, decíamos que hacía un referente. Siempre yo, no sé si este año vas a estar, ¿no? Nos vamos a ver, Julio. Yo creo que estará mi padre. Seguramente, ¿no? Seguro. No sé si Naifram estará dándose una vuelta por Reveal. Estaremos. ¿Estaréis? Sí, como visitantes, pero estaremos. Seguro, ¿no? A Isa, vosotros con Cando también. ¿Os dais una vuelta? Seguramente que estaremos por allí de visita y con CBRE de la mano también. Sí, ¿no? O sea que... Comercializador además de Cando. Gemma, nos queda... aprovechamos para invitar, ¿no?, a los oyentes que quieren acercarse a esta feria feria tan referente, que, bueno, se abren las puertas el día 23. 23 a las 9:30 de la mañana. A las 9:30. A partir de ahí, todo lo que va a ocurrir allí es mejor que lo vivan, ¿no? A partir de ahí es non-stop, y yo siempre recomiendo que descargar la aplicación, porque ahí tenemos la agenda en mano, y prepararse también a qué sesiones ir, porque, como digo, el hay que organizarse. Hay que organizarse. Es enorme, exacto, organizarse. Y tenemos una herramienta que es la aplicación, y ahí pues te puedes hacer la agenda de dónde quieres asistir, y te salen notificaciones para no despistarte cuando te encuentres a alguien y llegar a la sesión a tiempo. Bueno, pues allí estaremos. Decíamos que este programa va a estar allí durante esos 3 días para, bueno, pues conocer cuáles son, anticiparnos, ¿no?, también a esos mensajes que van a llegar desde estas empresas, con novedades, con encuentros, con networking. Conoceremos cuáles son las inquietudes, cuál es la sensación del sector, y lo haremos precisamente allí durante esos 3 días. ¿Estaremos allí, Gemma? ¿Nos veremos? Sí, estáis allí con el estudio. Eso es. Sí. Y nada, estaremos charlando, hablando qué tan necesario es para ir conociendo por dónde estamos caminando, y sobre todo hablar de la industrialización y de esas empresas que están siendo ya referentes en este trabajo y a las que tenemos que conocer más y mejor. Gracias, Gemma. Nos vemos en Reveal. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto y bienvenidos todos. Gracias. Un buen día. Buen día.
Y seguimos hablando aquí, decíamos, bueno, vamos a conocer, Julio, Carlos, ese proyecto, ese edificio de Sagasta 27. Decíamos, vamos a hablar de precios, por si alguien está interesado en invertir o en tener una casa. Primero ver el proyecto, ¿no? Porque es muy interesante. Y luego saber en qué precios nos estamos moviendo, Carlos. Sí, yo como te decía antes, la comercialización la vamos a hacer de forma muy personalizada, con lo que yo creo que el proceso es ir a nuestro showroom y poder hacer esa inmersión, ¿no? Para descubrir este proyecto. Los precios pues dependen de cada una de las unidades. Como he dicho, tenemos 15 unidades, cada una diferente. Hay una unidad que es la joya de la corona, que era la antigua casa del vizconde, que tiene techos de 5 metros, con unas calidades, unas maderas, unas chimeneas que se van a intentar conservar en la medida de lo posible, y que es una vivienda espectacular, ¿no? Que será pues la vivienda más cara, obviamente, del proyecto, que estará en torno a los 8 millones de euros, pero tenemos viviendas las más pequeñas de un dormitorio que parten desde los 2 millones más o menos. El interiorismo, decíamos, es maravilloso. He visto alguna de las fotografías, incluso he visto alguna chimenea en alguna de las habitaciones, ¿es correcto? Sí, correcto, así es. Sí, eso, ¿no? Julio seguro que puede contestar, pero se van a intentar mantener todas las que se puedan. No serán operativas, me imagino, pero se intentarán mantener. Hemos encontrado, efectivamente, en el edificio muchas chimeneas que eran originales, entonces, evidentemente, por cuestiones de seguridad, hoy lo que no se hace es poner madera, fuego y grandes tubos, pero sí que hay maneras de hacer, primero, que la chimenea se integre en la decoración, e incluso que pueda tener un pequeño elemento. Ya sabéis que hay chimeneas seguras y acristaladas de etanol o de otros materiales que permiten crear esa sensación de calidez, pero con toda la seguridad que un edificio de estos modernos necesita, ¿no? Pero efectivamente todas las piezas valiosas que se han ido encontrando en el edificio pues se van a conservar porque tienen muchísimo valor y muchísimo interés. Porque pensad que, entre otras cosas, tanto el cliente español, pero es muy especialmente el cliente extranjero y sobre todo el cliente norteamericano, valoran algo que trasciende al valor inmobiliario, ¿no? Que es el valor histórico, artístico. Es decir, para ellos no es normal encontrarse edificios de esta calidad, de este nivel y de estos materiales con más de 120 años de antigüedad. No es habitual. Entonces, para ellos esa oportunidad, no solo de vivir en Madrid, de comprar algo interesante inmobiliariamente en Madrid, sino de comprar una pieza que tiene un valor inmobiliario, pero que también lo tiene de arte, pues eso lo conseguimos a base precisamente de proteger y de preservar este tipo de elementos. Oye, Julio, cuando tú entraste en ese edificio, y entiendo que te sorprendiste seguramente la primera vez que lo hiciste. Me caí de espaldas. Te caíste de espaldas. Sí. Seguramente. Algo que dijiste, oye, ¿cómo se está conservando? ¿Cómo se ha conservado? Algo que te haya llamado la atención de cuando la primera vez que hayas entrado y dices, esto me sorprende que siga estando aquí con el paso de los años. No me sorprendió tanto el nivel de conservación, porque aunque el edificio había sido muy maltratado, como en general en España no somos muy buenos conservadores de edificios, y el edificio se había mantenido bien, se había defendido bien porque estaba bien hecho. Pero lo que me sorprendió al entrar fue su calidad, especialmente se veía en sus patios. Tiene unos patios de un ladrillo combinado en 2 colores, con taqueados, añade pilares metálicos decorativos. Es decir, ahí ves claramente que hubo un arquitecto, que hubo un promotor con una visión de, no, es que no es solo la fachada importante, es que no solo el paso de carruaje es importante, es que no solo la escalera, no, a donde yo voy a mirar cuando me asome en mi patio también tiene que ser excelente, ¿no? Esto es muy singular. Tú cuando entras en cualquier edificio en Madrid hay un frente y una espalda, ¿no? Hay un alzado delantero, el que da a la calle, y como Madrid tiene una estructura, especialmente el barrio Salamanca de manzanas, pues el alzado trasero suele ser un alzado menor o menos trabajado. Aquí no. Aquí hay una fachada interior, primero de otro estilo, de ahí el eclecticismo que hablábamos de Eduardo Adaro, ¿no? Que cambia de estilo entre la fachada exterior y la interior. Porque fue el arquitecto del Banco de España. Del Banco de España, efectivamente. Entonces, ves esos referentes eclécticos que él tiene, cómo cambia rápidamente de modulación, de tono, de discurso, ¿no? La fachada exterior combinando ladrillo y piedra es mucho más urbana, es mucho más clásica, incluso se integra perfectamente lo que eran los alzados del Madrid de la época, es muy inteligente, y sin embargo en el interior hace una interpretación mucho más moderna, ¿no? Es muy sorprendente, y eso cuando entras en el edificio es una de las cosas que más te llama la atención. Hay muchas joyas en Madrid por descubrir todavía. Muchísimas. ¿Sí? Yo creo que Madrid tiene un patrimonio histórico, arquitectónico muy desconocido,
que falta por recuperar y poner en valor. Madrid tiene unos portales, unos pasos de carruajes, unos edificios que como muchos son privados y son residenciales, pues no se conocen. Ujú. Yo creo que precisamente esa transformación que estamos viendo en edificios que pasan a ser hoteles es también una oportunidad, porque el hotel abre el edificio a la ciudad, ¿no? Ujú. Frente a un edificio privado de oficinas que solo entran quienes van, ¿no? O un edificio privado residencial. Una de las ventajas de los hoteles, ha pasado con Canalejas, va a pasar con muchos otros edificios que están en la mente de todos, es que el hotel se abre al ciudadano, cualquiera entra en un hotel y entonces descubres, ¿no?, interiores mágicos de Madrid que eran desconocidos. Yo creo que es muy importante que los edificios se abran a la ciudad. Ujú. Y es importante lo que decías, porque aquí podemos hablar, bueno, entrar en una discusión, en un debate, ¿no? Decías, había edificios que se han maltratado con el paso de los años, los últimos años. Ahora tenemos que ponernos a cuidarlos, ¿no? Que es lo que yo creo que en este momento estamos haciendo, ¿no? Yo creo que tratar a los edificios la manera en la que se merecen, ¿no? En esa historia, ¿no?, que muchas veces se nos olvida. Y cuando ves un edificio con este tipo de historias que recuerdan muchas veces, yo creo por desconocimiento, ¿no?, de las personas que habitualmente a lo mejor pasamos por allí, ¿no?, y no saben cuál es la historia de este edificio, ¿no? Y que cuando tú haces una obra o que haces una rehabilitación o te encuentras con un edificio como este, regresa esa historia, regresa la belleza y regresa el mimo, ¿no? Y yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta, porque hay muchísimos edificios en Madrid, bueno, en España, ¿no?, que necesitan ese cuidado, y yo creo que hay que hacer casi un llamamiento, ¿no? Absoluto. Yo creo que, vamos, desde luego los inmobiliarios, los arquitectos, en este caso, tenemos que ser un poco como médicos, ¿no? Aunque más importante que cuidar a los edificios, cuidar a las personas. Y ahí me parece que la labor del proyecto de Cando, que me interesa muchísimo y me ha gustado muchísimo oírlo, es fundamental. Yo es algo de lo que creo mucho, ¿no? Que al final lo más importante, los arquitectos no somos tan importantes, los humanos no somos tan importantes, son las personas. Y nuevos modelos como el que Cando está haciendo para cuidar a la gente en esa etapa de la vida, me parece que tienen un valor excepcional. O sea, hay que cuidar edificios, hay que cuidar mucho las más importante, personas, hay que cuidar a las personas. eso es también, hay que hacerlo todo. Y sobre todo cuidar al sector también y colaborar, conectar, como decíamos, compartir, como hemos compartido con esta mesa, con vosotros esta mañana para hablar, bueno, pues de esos nuevos modelos, nuevos proyectos que llegan hasta el sector y que vienen a evolucionar a nuestra ciudad. Gracias, Julio, nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias a vosotros. Y Aisa, muchísimas gracias por compartir con nosotros este proyecto, lo mismo. Y a ustedes ya lo saben, les esperamos mañana a partir de las 11 de la mañana. Soy Paulino García, director de Normafin Consultora Inmobiliaria. Durante 25 años de experiencia a nivel nacional, nos distinguimos por el compromiso con nuestros clientes, garantizando la máxima rentabilidad. Si está pensando en vender su inmueble, obtendrá las mejores condiciones y un acompañamiento integral hasta la firma de la compraventa. Conozca por qué nos eligen en normafin.com. Normafin, honestidad y eficacia en cada operación inmobiliaria. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Qué suerte estar tranquilo, porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias. Creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas. Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. La Casa Blanca asegura que Donald Trump se encuentra perfeccionando el paquete de aranceles que va a presentar a las 10 de la noche hora española, sobre el que aún existe mucha incertidumbre, aunque dice la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, los aranceles van a funcionar.